Yes. Ok. Creo que ya les puse ahí un formulario de entrada, por favor, les encargo sin completar. Ahí vamos. Muy bien. Por favor, quiero que anoten lo siguiente. Lo voy a anotar también en el chat. El martes 1 de marzo 2022 es el examen parcial. Primer mensaje, ya lo anoté. Anoten. Segundo, ¿qué contenidos entran? Las presentaciones. Y ya les envié anoche los videos que ya vimos. Vamos a volver a retomar ese tema de los videos. Y van a repasar, van a revisar una parte del libro de Teresa Others. Y yo le voy a mandar exactamente qué parte es. Ya les mandé otra vez el vínculo por correo electrónico. Perdón, por el Claro. Pero si quieren copiarlo, se lo vuelvo a mandar por aquí. Este es el libro de Teresa Others. Ahí lo pueden descargar ustedes. La edición número 9. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Tenemos 2 semanas todavía a partir de hoy para el examen. Así que por favor, Inge, una pregunta. Lo del libro lo vamos a estar viendo con usted estas 2 semanas entonces. No, lo del libro yo les voy a... Bueno, sí, parte del libro lo que vamos a hacer es el tema de las biomoléculas, que es lo que yo estoy viendo estos días. Azúcar, lípidos, ácidos grasos, hasta lípidos y hasta proteínas. Ahí vamos a llegar. ¿Sí? Disculpe, podría repetir otra vez de nuevo. Lo que pasa es que tenía mala señal. Bueno, tengo mala Pero señal. ya lo anoté ahí en el chat. Dice, Sí, que me está mal. dice martes 1 de marzo, sí, ya lo voy a anotar aquí. Voy a hacer en un solo chat todo. Es 1 de marzo. Presentaciones, el contenido son las presentaciones y el libro de Teresa Others. Sí, el libro que usted acaba de mandar es de solo la página 9. No, es la 9ª edición. Och, pensé que era la página 9. Lo siento. No, es 9ª edición. Son 1004 páginas el libro. ¿Ya? Y la última pregunta. Sí. De los videos ahorita solo nos va a examinar, digamos, del video 2 y video 3. No, de todos los videos, porque es para examen parcial. Pueden haber de los 3 videos. Y comprobación de los otros 2 videos ya no va a haber. Ya no va a haber, lo voy a agregar, lo estoy agregando. Bueno. Gracias, Inge. Muy bien. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Las presentaciones ya las subió o las va a subir? Las subí anoche. Revisen, por favor. Sí, ya lo subió. Desde anoche están ahí. Muy bien. Gracias. Así que por eso por favor les pido que revisen constantemente, o sea, revisen, mejor dicho, no constantemente, sino que tengan siempre presente o que les manden notificaciones el correo que ustedes pusieron para asignarse el curso en Claro, porque por ahí les mandan notificaciones, les dice que yo subí, por ejemplo, les mando un correo electrónico donde dice que yo subí información, por ejemplo, cuando les mando el vínculo para entrar a la clase. Pero también les puede decir que he subido contenido. Entonces ahí por favor traten de ver si pueden programar su teléfono donde reciban los correos electrónicos para esto. ¿Verdad?
Miren, de preferencia, por favor, aquí en este mundito de lo virtual, el problema que tenemos es la falta de comunicación. Digamos que hay muchas formas de comunicación, mejor dicho, pero si no estamos en la comunicación correcta o en la línea correcta, nos complicamos. Y les voy a poner, por ejemplo, ahorita, algunos no sabían que había subido contenido. ¿Ya? Entonces, el correo electrónico que ustedes hayan designado desde el principio para el correo que está en el Classroom, que de preferencia sea el que usen para toda la clase, para no confundirse. Me pasa muy seguido, yo no sé si todos recibieron, por ejemplo, sus resultados de la primera evaluación que hicimos sobre el libro, sobre los videos, el primer video. Entiendo que algunos, por ejemplo, no lo recibieron, porque me mandan correos, miren, no he recibido esto. Y la razón es la siguiente, hay dos cosas que pueden suceder. La primera es que hayan escrito mal su correo. Por la premura lo escriben mal. Y aunque está esta actividad está en el Classroom, no les manda los resultados vía Classroom, sino se los manda desde el formulario. ¿Sí? Desde el formulario. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dos, la otra forma es que el correo que tienen asignado no es el mismo que pusieron ustedes en el Claro, y eso me ha pasado varias veces, que hay estudiantes que me dicen, es que no me ha llegado, y resulta que tienen 3, 4 correos electrónicos, y el primero que se les ocurre es el que pone en el formulario. Entonces, se los manda, pero se los manda a un correo donde no lo van a recibir. O no es que no lo reciban, sino que no lo están buscando ahí. ¿Verdad? Entonces, por favor, siempre mejor, de preferencia, tengan un único correo electrónico destinado para el curso. Un único correo. Y ese siempre utilícenlo para todo, que es lo más práctico. Sí, dime. Yo tenía una duda acerca de la prueba. Pues en este caso, pues no sé si vendrá aparte de lo... Bueno, yo preguntaba acerca, también va a venir lo que nos estaba explicando ayer en la clase y lo que hemos estado viendo también, Exacto. o solo los videos. No. Otra vez, revisen lo que acabo de poner. Dice, examen 1 de marzo. Examen parcial. ¿Qué contenido lleva? Presentaciones, las que les subí, los 3 videos que ya vimos, y una parte del libro de Teresa Audersic. Lo que pasa es que, y alguien me pregunta por ahí, con mucho tino, ¿qué parte del libro tenemos que leer? Yo se los paso más tarde, porque como la versión que yo tengo es la versión NU 10, tengo que revisar, ahorita no lo he revisado, cuál de la versión 9, en donde, cómo se llama la parte que yo necesito que ustedes estudien. Si se llama igual, pues no hay problema. Pero quiero verificar si en el libro 9, en la versión, digamos, en la edición 9, es exactamente igual que la edición 10. ¿Ya? Por eso es que no les he dicho dónde. No he dicho qué. Más tarde por vía Claro o mañana, si quieren en la mañana, yo les digo de tal parte del libro, tal capítulo, de tal página a tal página. Generalmente no pongo todo el capítulo entero, sino que les digo de tal página a tal página, lean. ¿Ya? Entonces se los hago más tarde o mañana a más tardar para que ustedes sepan qué parte del libro. Y lo que va a hacer la parte del libro es reforzar lo que ya estamos viendo. Solamente eso. ¿Estamos? Entonces, recapitulando. Examen martes 1 de marzo. Primera cosa. 2. ¿Qué entra? ¿Qué contenidos hay? Las presentaciones, que son 4 presentaciones que les subí ayer. Características de los seres vivos. Biomoléculas 1, que incluye los azúcares. El biomoléculas 2, que serían los lípidos, que lo vamos a ver hoy. Y biomoléculas 3, aunque no digan así, son las proteínas. Hasta ahí nos vamos a quedar en proteínas. Aparte los 3 videos que vimos. Vamos a repasar otra vez los 3 videos. Tienen tiempo suficiente para volverlos a ver. ¿Verdad? Tampoco voy a rebuscar preguntas. Es
entender un poco la lógica del video y entender más o menos las características de lo que se nos plantea, ¿verdad? Entonces ese día es exclusivamente para el examen. Tenemos una hora más o menos para examinarnos. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ok. Siempre, por favor, ya saben. Y también ya está habilitado el Telegram para que ustedes puedan unirse. También ya está el chat de Telegram. Entonces, si les salió ahí, si no, les voy a mandar vía el Telegram el link vínculo para que ustedes puedan acceder al chat y comenzar a comunicarnos más fácilmente. Ok. Vamos con esto. Ayer nos quedamos más o menos por aquí, me recuerdo. Y Inge, solo una duda. dime. En el chat de Telegram no se puede escribir. A mí no me aparece opción para escribirle. Ok, vamos. Déjame, voy a subirles ahí mismo, como es un canal, les voy a subir un vínculo y solo con ese vínculo ya automáticamente quedan registrados como parte del chat. Yo se los voy a subir en un ratito, vamos a verificar eso. Gracias por tu comunicación. Ok. Regresando a esto. Esta es nuestra presentación de ayer. Estábamos hablando de los polisacáridos. Digámosle que hay varios polisacáridos, pero lo que nos interesa a nosotros van a ser los polisacáridos como el almidón y la celulosa. Este es el almidón, ya habíamos hablado un poco ayer. Son cadenas de glucosa largas, hay varias formas en que esto se agrega, ¿verdad? Está la forma amilopectina y la forma amilosa. La amilosa pues puede formar cadenas enrolladas, cadenas largas de una sola línea, y la amilopectina pues puede formar ramificaciones. Todas esas forman el almidón, son formas en que se organiza el azúcar. Esta es una microfotografía electrónica de un tejido llamado, y eso lo estamos viendo ahora en el laboratorio, que se llama parénquima de reserva. Lo que vemos aquí son células, todas estas son células, ¿verdad? Y la zona o el área donde estas biomoléculas se organizan o se almacenan se llaman amiloplastos, comúnmente conocidos como gránulos de almidón, porque son como pequeñas piedrecitas que están adentro de la célula, pero lo que contiene es un almidón. Un amiloplasto es un plastidio, es un organelo celular pariente de los cloroplastos, pero cuya función no es de producir clorofila y digamos, desarrollar todo el tema de la fotosíntesis, sino que su función es de almacenamiento. Entonces, aquí el amiloplasto contiene almidón. El almidón aquí está ubicado. Entonces, todo este parénquima, que son células vivas, se llama un parénquima de reserva o reservante, ¿verdad? Que contiene almidón. Entonces, el almidón, ya vimos ayer, que su forma de organización es un enlace llamado enlace alfa. Y ese enlace alfa tiene la particularidad que muchos seres vivos lo podemos degradar. Nuestro cuerpo mismo puede romper estos enlaces y liberar las moléculas de glucosa, ¿verdad? Perdón por la forma esta. Para que esta glucosa pueda pasar a la respiración celular y de la respiración celular formarse los 36 ATP, ¿verdad? Y este almidón va a estar contenido en la papa, en semillas, en otro tipo de banano, por ejemplo, en frutos. Puede contener un alto contenido de este almidón internamente. Ok. Veamos esta forma de esto. Ahora resulta que, por ejemplo, en el cuerpo humano
y entre los animales, pues en el hígado y en tejidos musculares se va a almacenar en forma de glucógeno. No se almacena en forma de almidón, sino que en forma de glucógeno, que es otro polisacárido que va a estar contenido. Y cuando nuestro cuerpo necesita energía, pues lo va a sacar de los músculos o del hígado, ¿verdad? Para poderlo usar. Ok, ahora bien, dijimos que el almidón y la celulosa, que lo habíamos planteado hace un momento, la diferencia que van a tener de organización es que los enlaces van a formarse vía enlace beta. ¿Qué es lo que hace ese enlace beta? Evita, vamos a poner aquí, ¿verdad? Va a evitar que los enzimas la rompan fácilmente. Solo ciertos microorganismos y algunos organismos tienen la capacidad de romper eso. No es como en el caso del azúcar, el almidón y el glucógeno, que es fácil romper. Dime, Kevin. Una pregunta, ingeniero, está escribiendo, disculpe. Bueno, No. sí. ¿Por qué? No. Como escuché que dijo que vamos a escribir, entonces pensé que... Disculpe por la interrupción. No te das pena. No te das pena. Está bien, perfecto. Esa es buena duda. ¿Verdad? La celulosa entonces es un polisacárido que se diferencia del almidón y el glucógeno, ¿verdad? Porque estos dos contienen enlaces alfa y nuestro cuerpo, nuestras enzimas, pueden romperlo fácilmente, mientras que la celulosa no, por los enlaces beta, ¿verdad? Entonces la celulosa no puede ser digerida en el tracto digestivo, que no tenemos las enzimas, que son proteínas que pueden romper esto, ni nuestros microorganismos. Miren, nosotros con la flora intestinal, o la microbiota que se llama, porque se llama flora, pero realmente es microbiota, son un montón de tipos de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Ellos son los encargados de transformar muchas de las moléculas que nosotros comemos, las transforman en vitaminas y en otras cosas, incluso a formas químicas que son más fáciles de digerir por el cuerpo. Si no tuviéramos ese grupo de microorganismos, nosotros estaríamos realmente perdidos, ¿verdad? No podríamos consumir todos los alimentos que nos consumimos. Eso se llama simbiosis. Nosotros somos organismos simbióticos. Tenemos una serie de microorganismos que se alimentan de lo que nosotros consumimos, pero nos ayudan en el proceso porque degradan los alimentos y los convierten en sustancias químicas que nosotros sí podemos consumir. Ahora bien, ni nuestros organismos, ni nuestros microorganismos, ni nuestro cuerpo pueden producir las enzimas para romper los enlaces beta de la glucosa, de la celulosa. Por lo tanto, así como entra, sale. ¿Verdad? Yo no sé si con ustedes lo hablé ayer, pero perdón si repito. ¿Verdad? El famoso, voy a grabar que no está grabando, el famoso All Brand, lo que contiene es un montón de fibras, y esas fibras contienen alto contenido de celulosa. Por lo tanto, lo que nos va a dar la sensación de llenura y comimos, pero en la realidad mucho de eso ni siquiera lo vamos a digerir porque es celulosa. Ni los rumiantes, que contienen también bacterias que pueden romper la celulosa, consumen todo. Uno mira digamos, las heces de las vacas y mucho todavía va sin digerir, mucho pasto, y otro queda ahí sin digerir, ¿no? Por esa diferencia, ¿verdad? Las termitas, ¿sí, Verónica? Kevin, otra vez, no sé si fuiste vos. Sí. Una pregunta. Sí, ingeniero. ¿Será que me podría? Dime, Verónica. Y luego Kevin, sí. ¿Será que me podría explicar otra vez qué era la celulosa? Es que no me quedó bien claro. Va, te lo voy a explicar. Vamos a ver otra imagen más adelante, pero si quieres te lo voy a explicar ahí. Dime, Kevin. Lo que estaba hablando de la celulosa ayer hablaba también como que no se puede degradar. O sea, nosotros no lo podemos degradar. Por lo mismo no se puede consumir. Cambio, los otros dos que están hablando ahí, la diferencia es que ellos sí lo podemos degradar por los organismos, los microorganismos que te hablan. Exacto. Entonces, a veces sí solo es. Va, miren, pues lo que pasa es que
para poder romper la celulosa necesitamos esto, celulasas. Son enzimas que van a romper esto, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, las termitas, y no es que las termitas en sí, las bacterias que tienen las termitas, vieron que las termitas se comen la madera, se comen la ropa, ¿verdad? Las termitas tienen bacterias que nosotros no tenemos. Estas bacterias de termitas tienen celulasas, producen celulasas y entonces pueden digerir la celulosa. Los rumiantes, ¿verdad?, contienen algunas bacterias que pueden hacer también, pueden romper hidrolizar, romper, ¿verdad?, la celulosa. Pero no todo, tampoco es que puedan consumir todo. Las termitas y la flora intestinal de los rumiantes, como vacas y otros, pueden obtener energía a partir de esto. Voy a retroceder unas cuantas diapositivas aquí para explicar otra vez esto que habíamos hablado. ¿Verdad? Aquí están las dos formas. Y si quieren, vamos a hacer algo más fácil. Ahí está. Voy a abrir una nueva diapositiva. Voy a agarrar la amilosa, que es parte del almidón. Lo voy a pegar aquí. Voy a quitar esto. Quitar este y esto. La voy a poner aquí. La voy a extender. Y voy a agregar esta otra molécula, que es la celulosa. Aquí tenemos ya las dos polisacáridos uno frente al otro. ¿Se ve ahora? ¿Se ve esto? Sí, ingeniero. Gracias. Sí, ingeniero. Bien, ok. Veamos esto. Miremos, para poder entender esto, miremos la ubicación de estos hidrógenos aquí. Y veamos los mismos hidrógenos ubicados aquí. Si se dan cuenta, ambas moléculas son idénticas, con una excepción, la forma en que se ensamblan. Aquí esto es glucosa, sí, esto es glucosa también. Si nos damos cuenta, es exactamente el mismo material con que se genera, pero los enlaces cambian. Los hidrógenos aquí están arriba, los hidrógenos aquí están abajo. Estos son enlaces, estos se llaman enlaces alfa, ¿verdad? Y estos se llaman enlaces beta. Aquí está, simboliza el alfa y este es el enlace beta, ¿verdad? Alfa y beta. ¿Qué situación tiene esto para la vida en la Tierra? En general, incluidos nosotros. Es que nuestros microorganismos y nuestras enzimas pueden romper esto y liberar la molécula de azúcar o sacárido y llevarlo a mitocondrias para su degradación y conversión en energía utilizable para la célula. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no cualquier microorganismo puede romper esto. Se requieren ciertos microorganismos para hacer esto. Yo no sé si como usted lo mencioné ayer, pero yo desde el año 97 más o menos, hace muchos años, ni habían nacido ustedes, estuve yendo a la Sierra de las Minas. Durante principios de los años 90 hubo una intervención fuerte de madereros en la zona y derribaron algunos árboles muy grandes y ahí los dejaron. Si yo llego hoy, que he estado yendo, la última vez que fui creo que fue en el año 2010,
18, 19. Esos árboles todavía están ahí. Ya se empezaron a pudrir, pero aún están ahí después de varios años ya, ¿verdad? Aún están ahí presentes los árboles. No se han terminado de degradar. Y la razón es que no cualquier microorganismo, aparte que hay en la madera hay compuestos químicos que hacen que la madera no se pudra tan fácilmente. Compuestos químicos que repelen el ataque de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, no es nada, ningún hecho, digamos, irracional pensar que hubo una inteligencia que dijo, vamos a utilizar la celulosa, ya sea la naturaleza, Dios o lo que ustedes quieran, ¿verdad? La evolución, y dijo, vamos a utilizar la celulosa, que es igual, o sea que podemos utilizar la fotosíntesis, porque esto sale de la fotosíntesis. Puedo utilizar la fotosíntesis para generar esta molécula, o puedo utilizar la fotosíntesis para utilizar esta molécula. Es exactamente lo mismo, con la diferencia en cómo lo voy a ensamblar. Si yo lo ensamblo de esta manera, cualquier microorganismo lo puede degradar, o cualquier, no que quiera decir, la inmensa mayoría de seres vivos que consumimos plantas, ¿verdad? Podemos romper esto y conseguir energía a partir de eso. Pero utilizando los mismos mecanismos, solo que ensamblando diferente esto, yo puedo provocar que esta molécula sea más estable y no sea degradada por cualquier bicho o cualquier ser vivo. Se requieren ciertas características para poder hacer esto, ¿verdad? Y ahí es donde está. Sí, dime, Javier. Buenos días, ingeniero. Aprovechando lo que dijo del árbol que usted vio caer y que haya varios años para pudrición, me surgió la duda. Las polillas o ¿cómo se llama el insecto que pica la madera? Termitas, polillas. Las termitas, ajá. Que para ellos, ¿qué consumen del árbol? O sea, al momento de picar y todo, tienen que conseguir algo, porque si no, no lo harían. Sí, la energía. O sea, mira, pues, han habido intentos, incluso han habido intentos de generar azúcares a partir de la madera, que en esencia aquí podemos sacar azúcar. Ese azúcar ahí a partir de la madera, de las células de la planta, ¿verdad? Lo que pasa es que es costoso, se necesita mucha energía y tener ciertos tipos de químicos. Ignoro esto, yo nunca no sé exactamente cómo han tratado de hacer esto. Lo han sacado, o sea, los seres humanos podemos liberar el azúcar de aquí, pero el costo no es lo mismo que esto. Por ejemplo, esto lo puede generar la caña de azúcar, ¿verdad? O una papa o un camote, ¿verdad? Genera esto. Y ya de una vez lo hace, no necesito hacer ningún proceso químico para generar azúcar a partir de ahí. Mientras que para poder sacar el azúcar de las células de una planta, no necesariamente tienen que ser árboles, por ejemplo, pensemos en zacates u hojas de alguna planta, ¿verdad? Para poder extraer el azúcar de aquí se requiere un proceso químico que obviamente el costo económico pues se hace más largo, más caro, ¿verdad? Hacer esto. También el costo energético a nivel de microorganismos pues es más grande. Por eso es que la planta escogió esto como materia prima para generar su pared celular. Y no escogió esta otra forma, ¿verdad? Porque esta forma se degrada fácilmente. Ustedes dejan el almidón ahí, hagan un atol o algo que se quede ahí un par de días sin refrigerar y se pudre. Porque los microorganismos rápido le caen y se empiezan a comer este azúcar y transformar esto en vinagres y un montón de cosas más. Mientras que esto no deja en la madera ahí y va a pasar. Incluso las termitas las termitas en sí mismas, ese tipo de insecto, tiene todo un arsenal de microorganismos en el cuerpo que hacen que se degrade la madera. Por eso es que pueden obtener energía. Esta molécula de glucosa la pueden extraer de la madera directamente, utilizando sus microorganismos. Por eso es que pueden comer madera, literalmente lo comen, ¿verdad? Entonces, regresando al punto, yo soy, digamos, que era la explicación que hablamos en su momento con la compañera.
que quería que le explicara. El almidón fácilmente lo degradamos, ¿verdad? Y están contenidos en estas células. Ahora bien, aprovechando esa misma imagen, el almidón está aquí contenido, pero lo que está aquí en la pared celular es celulosa. No la podemos degradar, ¿verdad? Así como entra, sale. ¿Verdad? Entonces, miremos ahora aquí, otra vez la misma molécula que habíamos visto en su momento, la celulosa. La celulosa, entonces, esta es una microfotografía electrónica donde están las fibras de celulosa en una pared celular. Y aquí podemos ver las hebras que forma esto. Claro, hay que entender que la molécula en sí, esta no la podemos ver. Esto no es factible verlo porque todavía es más pequeño. Lo que pasa es que las moléculas de celulosa se agrupan en pequeños micelios. Son como hilos hechos de hilos. Estos hilos se organizan en moléculas más complejas llamadas microfibrillas. Y las microfibrillas se organizan, vamos a ponerlo, son como un cilindro, digamos que esto es un cilindro hecho de fibras. Y las microfibrillas se van a organizar en un cilindro más grande que se llama macrofibrillas. Creo que, si no estoy mal, son como más o menos 9 microfibrillas en cada esto. Y lo que estamos viendo aquí es un tubo o como un cable hecho de por lo menos 9 microfibrillas, y cada microfibrilla está formada por un montón de hilitos de celulosa. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Eso es lo que se está observando aquí, en esta imagen. Vemos que hay hilos que van por un lado o por otro. Bueno, resulta que las células, al principio, cuando se da la división celular, pensemos en esto, ahora una célula que se dividió en dos. Al principio, cuando se acaba de dividir, tiene una pared celular muy suave, elástica y que se puede romper. Puede volverse a dividir si quisiera. Por ejemplo, puede volver a una división celular aquí nuevamente, porque la pared celular es suave, ¿verdad? Ahora miremos esta otra de aquí. Algunas células pueden pasar por un proceso donde el grosor de la pared celular aumenta. Esta nueva pared celular que se forma se llama pared celular secundaria, que generalmente tiene alrededor de más o menos, puede tener hasta 3 capas. ¿Por qué de adentro hacia afuera? ¿Por qué desde adentro se forma? Porque la célula no se puede salir. Entonces, el problema de una pared celular gruesa es que entre más grande es, más estrecha queda el espacio para la célula. Y algunas células, por ejemplo, pueden llegar a tener paredes celulares extremadamente gruesas. A tal grado que esto queda ya inviable. A veces es tan estrecho que ya la célula no puede vivir mucho tiempo. Pero se genera esta pared celular. Y esta pared celular estaría más ordenada las fibras que lo que aparece en esta imagen. Estarían más ordenadas en esta nueva pared celular secundaria, que le confiere otras propiedades a la célula. Entonces, la celulosa fue escogida porque su estabilidad química es muy importante. Solo termitas, rumiantes y algunos hongos en la naturaleza pueden tener la capacidad de degradar la madera, ¿verdad? O la madera, por ejemplo, pero degradar en sí la celulosa de las plantas es complicado. De hecho, ustedes no sé si han visto en algunos bosques, especialmente cuando hay lluvia. En algunos bosques uno mira hojas que parecen esqueletos de hojas. No sé si alguien lo ha visto, o sea, alguien de ustedes, a ver, ¿quién ha visto esas hojas como esqueletos? Sí, que están solo como que donde se oxigena la hoja, solo como las venitas, ¿sí? Las venitas, exacto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ahí es donde más celulosa hay, en esas partes. Aparte que hay otro tipo de compuestos químicos como la lignina que endurece esto, pero el hecho de que quede eso ahí es que todavía a los microorganismos les está costando degradar eso, imagínense. Aparte de los compuestos químicos, la madera, por ejemplo,
Y las hojas y muchas partes del cuerpo de las plantas tienen otras sustancias químicas. Entonces, la suma de celulosa más esas otras sustancias químicas hacen difícil para los organismos degradar las células. Por eso es que se escogió, por eso es que un árbol como las secuoyas puede tener 3.000 años de edad, porque su madera, aunque sí por la edad es atacada por microorganismos. Hay árboles también muy viejos que la parte central, lo que llamaríamos el corazón del árbol, está degradado, que es la madera más vieja, ¿verdad? Recordemos que los árboles van creciendo de adentro hacia afuera, cuando están en grosor, ¿verdad? El grosor va de adentro hacia afuera. Quiere decir que la madera que está más al centro es la más vieja. Esa madera posiblemente tiene mucho tiempo de estarse tratando de degradar por microorganismos y a veces se forman verdaderos tubos adentro, ¿verdad?, de la madera. Mientras que la madera más joven que está afuera, esa no le pasa nada. Esa madera pues tiende a aguantar a veces. A veces es al revés, la parte central se mantiene muy bien conservada porque ahí aparte las plantas pueden agregar sustancias químicas, ¿verdad? Hay lo que se llama duramen en la madera. En la madera hay madera clara y madera oscura. La madera oscura es la del centro, que contiene ceras y un montón de compuestos químicos ahí, taninos y otros, que hacen que los microorganismos no puedan degradar tan fácilmente esa madera. En ambos casos, no necesariamente es un problema para las plantas. Hay árboles que pueden convivir perfectamente con un gran hoyo en medio. Incluso hay estudios que dicen que, digámosle que la mecánica de un árbol hueco se comporta como la mecánica de un tubo y tiende a ser muy estable. Hay otros estudios pues que dicen que la dinámica de un árbol que contiene un corazón muy oscuro y muy lleno de minerales y otras sustancias químicas que los hacen indigeribles por los microorganismos, pues les da la conformación como las pagodas, estas edificaciones que son grandes edificios de madera, por ejemplo en el mundo shintoísta o budista en Asia, que tienen una columna central, y estas pagodas, por ejemplo, han sobrevivido a terremotos, por ejemplo en Japón. Son edificios viejísimos de 200, 300 o más años que han soportado los terremotos incluso. Y se conforman con una columna central, ¿verdad? Entonces, hay varias formas en que la dinámica también tiene que ver con, digamos, no es una pérdida necesariamente para una planta que se degrade por abajo, pero lo importante aquí es entender que la celulosa es un elemento muy difícil de degradar. A eso si le sumamos taninos, la lignina y otros compuestos químicos que produce la misma planta, pues se hace menos digerible todavía para los seres vivos. Y por eso es que los árboles pueden vivir muchísimo tiempo, ¿verdad? En general. Por esas concentraciones de bioquímicos que tienen. No sé si esto explicó un poquito el tema de lo que hablamos hace un momento, o lo que la compañera me preguntó, de la estabilidad la estabilidad que puede tener la molécula de celulosa. Gracias. Ok. Vemos entonces cómo la naturaleza con los mismos elementos hace muchas cosas, ¿no? La naturaleza con los mismos elementos hace muchas cosas. Ahora miremos otra familia. Dijimos que hay 4 grandes familias de biomoléculas, ¿verdad? Los azúcares, glúcidos o sacáridos, que ya los vimos. Los lípidos, donde están la cera, las grasas, los ácidos grasos, etc. Las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos no van a entrar en este examen esta vez. Solamente vamos a quedar hasta las proteínas, pero vamos a avanzar con el otro grupo. Ahora miremos, este grupo llamado lípidos son moléculas también orgánicas, o sea, basadas en carbono, que contienen hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde vimos esto? Del carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno,
en la fórmula general de un hidrocarburo, perdón, de un carbohidrato. ¿Ah? La fórmula general de un carbohidrato es esta. Cuando yo hablaba de la glucosa es un elemento de 5 carbonos, perdón, de 6 carbonos. La glucosa entonces es una molécula de azúcar de 6 carbonos. Entonces pongo el 6 aquí. ¿Qué significa esto? Como el carbono tiene un subíndice 1, es 6 por 1, 6. El hidrógeno tiene un subíndice 2, 6 por 2, 12. Y el oxígeno tiene un subíndice 1, 6 por 1, 6. Entonces la fórmula de la glucosa, que forma parte de la celulosa y del almidón, que son las moléculas que se forman esa cadena, es así, C6H12O6. Vemos una proporción, especialmente en el hidrógeno y el agua y el oxígeno, de 2 a 1, como ocurriría en el H2O, ¿verdad? Exactamente igual, por eso se llama hidrato de carbono o carbohidrato. Por la presencia de, pues, esta fórmula que es la fórmula del agua, ¿verdad? Que no es necesariamente es agua, no es agua como tal, pero porque tiene esta formulación, está aquí. Okay. Ahora bien, los lípidos, perdón, aquí hay que agregar una tilde, voy a arreglar esto, corregir esto, ¿verdad? Tiene tilde lípidos. Ok, los lípidos entonces son moléculas orgánicas que tienen exactamente lo mismo que el azúcar. Otra vez, la naturaleza tiende a hacer nuevamente lo mismo, con los mismos piezas del Lego, construye cosas diferentes. Con las mismas carbono, hidrógeno y oxígeno genera azúcares, genera celulosa, genera almidones, genera disacáridos como la lactosa y la sacarosa, que es la que consumimos en la casa, ¿verdad? Construye, digamos, todos esos elementos que son importantes para las células y el cuerpo en general, especialmente el tema de energía. Ahora bien, con los mismos elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, generan los lípidos, ¿verdad? Aparte de los lípidos simples van a tener estos 3 elementos, pero aparte hay otro grupo de lípidos que son más complejos, que pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Los componentes básicos están siempre en carbono, hidrógeno y oxígeno, pero aparte tiene fósforo, nitrógeno y azufre. ¿Ah? Sería un chunks completo. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Muy bien. Esa es la magia de la naturaleza y por eso es que hay 10 millones de moléculas basadas en lo mismo. Moléculas de esto. Los lípidos, otra vez, perdón, aquí la tilde, ¿verdad? Van a ser un subgrupo de sustancias heterogéneas. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente se van a parecer entre ellas, pero que comparten ciertas características comunes. Pensemos en un saco donde vino alguien y dijo, ok, ¿cómo puedo organizar las biomoléculas? Y me doy cuenta que algunas biomoléculas son insolubles en agua. Solamente los puedo solubilizar en algunos compuestos orgánicos. Ok, todo lo que cumpla con esa característica lo voy a meter ahí. Pero hay de todo, ¿verdad? Entonces esto genera una gran heterogeneidad. Significa que entre lípidos de distinto tipo van a haber diferencias muy grandes a veces, pero cumplen con estas funciones: insolubles en agua y solubles en solventes. Y vamos a ver otras características que pueden tener, ¿verdad? Entonces esa es la primera cosa. Los lípidos tienen esas características comunes y entonces metimos en este saco todo eso que tiene esas características comunes. Continuando con esto, entonces, claro,
es difícil cuando yo mezclo, por ejemplo, si yo tuviera zapatos de vestir, por ejemplo, y voy a clasificar los zapatos de vestir, uno puede clasificar, si tengo de charol, pues ahí van los de charol, si tengo zapatos negros, van los negros, si tengo zapatos color marrón o café, ahí van los color marrón, si hay, por ejemplo, azules, otros con otros colores, ¿verdad? Pues yo los organizo. Y eso es fácil organizar. Pero ¿qué pasa si yo tengo chancletas, tenis, botas y otras? Entonces ya se complica un poco de cómo clasificar esto y cómo, sobre todo, hacer grupos. Bueno, hay una forma en que al hacer un proceso, ya lo vamos a ver, puedo convertir algunos de estos lípidos en jabones, que me dé al final una especie de jabón. Entonces, a eso se le llama saponificación. Entonces, ya me doy cuenta que puedo dividir a los lípidos en dos grupos. Los que tienen esta capacidad de saponificación y la que no tienen esa capacidad de saponificación. Por ejemplo, yo podría clasificar a los zapatos en los que tienen cintas y los que no tienen cintas. Es una forma como arbitraria, pero digamos que hay una forma ahí que yo podía entrar, ¿verdad? Ahora veamos esa clasificación. Dentro de los saponificables, ¿verdad? Vamos a tener aquellos que son simples. Y dijimos que simples son los que solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno en su composición. Y los complejos, que van a ser aquellos que contienen otro tipo de moléculas. Por ejemplo, fósforo o azúcar. Aparte van a haber aquellos que son insaponificables, que no se pueden saponificar. Dentro de estos hay varios que pueden formar, por ejemplo, parte de los olores de las plantas, moléculas que pueden servir como moléculas en las plantas medicinales, que pueden ser medicinales. Algunas que pueden, pues, vamos a ver algunas que pueden estar en las cadenas metabólicas o pueden estar incluso en la formación de cadenas del dolor o en la eliminación del dolor dentro del cuerpo. Bueno, hay un montón de moléculas, algunas que se pueden llamar vitaminas, etcétera, ¿verdad? Van a estar en estos grupos. Entonces, los que se pueden saponificar y los que no se pueden saponificar es la primera forma de clasificar a este grupo. Bueno, para poder entender un poco eso, vamos a ver un poco de los ácidos grasos, ¿verdad? Lo que llamamos ácidos grasos. Eso lo hemos oído N veces en la televisión, en documentales, en nuestras redes sociales, que se habla de los ácidos grasos, que hay ácidos grasos buenos, que hay ácidos grasos malos, que no sé qué. Bueno, van a ser cadenas, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí están los elementos que les había dicho: carbono, hidrógeno, oxígeno, esencialmente, ¿verdad? Es una molécula simple comparado con otras, ¿verdad? Que están formadas por una cadena larga hidrocarbonada. ¿Por qué? Porque tiene agua. No es que sea agua otra vez, ¿verdad? Tiene oxígeno e hidrógeno, componentes del agua, y algunos átomos largos de carbono junto con esta molécula, como se llama grupo carboxilo. Observen esta COOH. Al tener esto, este COOH, este extremo carboxilo, le dan algunas de las propiedades de los ácidos grasos, ¿verdad? Hay varios ácidos grasos, de unos 70 más posiblemente, ¿verdad? Y hay como una primera clasificación de esos ácidos grasos, los que llamaríamos ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la diferencia? La saturación se refiere a la cantidad de hidrógenos que contiene. ¿Sí? La cantidad de hidrógenos que contiene. Entonces, ácidos grasos saturados, los que contienen la mayor cantidad de hidrógenos posibles, y los insaturados que tienen algunas partes de esa saturación se interrumpe por la presencia de un doble enlace. Pero ya se nos acabó el tiempo, entonces si quieren vamos a un par de minutos, ahora sí que vamos a terminar esto, ¿verdad? Vamos a ver después a qué se refiere esto. Entonces, los
ejemplos de ácidos grasos saturados, que son los que muchas veces nos dicen, tengan cuidado con los ácidos grasos saturados porque nos pueden causar problemas, ¿verdad? Está el ácido graso mirístico, que tiene 14 carbonos, el palmítico, que es el del coco, ¿verdad? Uno de los componentes del coco, 16 carbonos, y el estérico, 18 carbonos. Ya que el ácido palmítico, el que tiene el coco, también es un ácido graso saturado. Pero hay ahí también otras clasificaciones de cadena larga, de cadena corta, etc. Y vamos a ver después. Y luego los ácidos grasos insaturados, que son los que siempre nos dicen que son los mejores aceites que hay, etc. ¿Verdad? Como tienen los aceites contienen estos elementos, se dice que son de buena calidad, etc. Por ejemplo, el del aceite de oliva, de 18 carbonos. Y el linoleico, que es el aceite de lino, ¿verdad? O de linaza, que contiene 18 carbonos. Pero que son de que tienen doble enlaces. Y observen aquí, miren, esta es una cadena lineal sin doble enlace. Hay un doble enlace aquí que es el del COH que les decía, que le da la característica, es el grupo hidroxilo. Aquí también está el COH, pero aquí, observen esta parte de aquí al final, hay un doble enlace. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miremos en esta cadena. Aquí, por ejemplo, viene un hidrógeno. Aquí viene otro hidrógeno, aquí viene otro hidrógeno, aquí vendría hidrógenos, y todo esto estaría lleno de hidrógenos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Al haber un doble enlace, ya no se pueden hacer todos los enlaces con los hidrógenos. Entonces hay menos hidrógenos aquí que aquí. Y eso es, digámosle, básicamente lo que sería los saturados. Mañana lo vemos. Ok. Tenemos a Kevin, pero todavía esos no son en punto, ahorita faltan 2 minutos todavía. Pero bueno, está bien. Muy bien, con esto entonces terminamos. Si tienen dudas, mañana podemos resolverlas. Ya tenemos miércoles de video también, vamos a ver un video. No necesariamente va a entrar en el examen de mañana, en el examen próximo, pero nos va a servir para los próximos exámenes. Ahí está el formulario de salida, pásenlo muy bien, feliz día. Y cualquier cosa, por favor.